Hola. Buenas noches. Hoy les voy a hablar del concepto de identidad. Hoy les voy a hablar de cómo cuando hay mucho caos y cuando las cosas se sacuden, a nosotros nadie nos advierte que lo más probable es que después del caos, después de que toda la vida se desordena, a nosotros nos toque conocernos de nuevo. A nosotros nos toque volver a vivir un proceso en el que entendamos nuestra identidad. Y a veces nos pasa que entramos en una tormenta, en un caos, en una reorganización o reestructuración de nuestra vida. Y nadie nos dice que después de que todo eso se mueve, a nosotros no solamente nos toca reconstruir nuestra vida, reconstruir los ideales que teníamos, el norte hacia el que queríamos ir, sino también nuestra identidad. Y empiezan todas estas preguntas de, bueno, pero ¿y ahora quién soy? ¿O quién he sido siempre? ¿Para quién estaba haciendo lo que estaba haciendo? ¿De verdad eran sueños míos? ¿Era algo que yo quería o era de quién? Cuando todo se cae, es un momento muy trascendental de no solamente volver a reconstruir la estabilidad y todo lo que queremos de nuestras metas y nuestro sistema nervioso, sino que se vuelve un momento muy álgido porque es un punto en el que también se sacude la persona que fuimos. Se sacude la persona que estábamos siendo, que nos trajo hasta este punto, que nos trajo hasta estas decisiones, hasta estos vínculos, este tipo de errores. Y cuando eso se sacude, pues nos quedan preguntas satisfactorias y otras no tanto. Unas preguntas de, bueno, ¿esto para qué sirvió? ¿Hay algo que pueda aprender? Pero sobre todo, en la mayoría de casos y para muchas personas, muchas preguntas muy duras. Muchas preguntas de ¿por qué no lo supe hacer mejor? ¿Por qué a otros sí les funciona? ¿En qué punto de mi vida y de mi historia cometí el error que me trajo hasta acá? Nos empezamos a cuestionar de manera muy fuerte, a veces con culpa, a veces con vergüenza. Y sucede que la pregunta que más se abre es ¿quién soy ahora? ¿Cómo salgo de esto en lo que me metí? ¿O cómo salgo de esta situación en la que estoy? Y rara vez nos preguntamos quién tenemos que ser para salir del lugar en el que estamos. Mayoritariamente nos preguntamos qué tengo que hacer. Nos podemos hacer una lista de tareas, qué es lo que tengo que hacer, a quién tengo que llamar. Entonces voy a actualizar mi hoja de vida y entonces la voy a mandar a tal parte y entonces voy a contactar a tal persona que hace un par de años me dijo que tenía esta idea. Generalmente, para salir del caos, siempre se nos ocurren cosas que tenemos que hacer. Y la gran solución y la gran respuesta está en el ser. Por eso es que muchos de nosotros estamos o podemos estar o podemos encontrarnos con un caos y quedarnos ahí un tiempo sin saber qué hacer, porque nunca se trató de qué hacer, se trató de quién ser. Y vemos muchos videos en Instagram y los guardamos y vamos a terapia y leemos muchos libros, recibimos muchos consejos, vemos muchos podcasts y aún así no logramos salir ni del estancamiento, ni de la ansiedad, ni del abrume, ni de la culpa de haber tomado malas decisiones, ni de la vergüenza de los resultados que creemos que estamos obteniendo. Tampoco logramos salir del látigo y del bullying con el que nos autotratamos. Pero estamos llenos de información, llenos de herramientas, llenos de tareas, llenos de posibilidades. Lo que pasa es que las respuestas siempre dependen de las preguntas. Y si nosotros nos seguimos preguntando qué tengo que hacer, la respuesta siempre va a ser una lista de acciones, una lista de contactos, y nunca va a ser un cuestionamiento profundo hacia la identidad. Y si alguno de ustedes ha pasado o está pasando
o seguramente vamos a volver a pasar por un valle. Entonces, por lo menos que el live de hoy les quede para que se acuerden que en los momentos de crisis hay dos cosas que pueden ser muy útiles. La primera es acordarse que lo que nos va a sacar de ahí es la identidad y no el hacer. Así que en vez de preguntarnos qué tengo que hacer, mejor preguntémonos quién tengo que ser para salir de esto por lo que estoy atravesando. Y dos, aferrarse un poquito a lo que aún queda siendo verdad. Cuando todo se mueve, nosotros tratamos de aferrarnos a un montón de cosas. Y es como si un vaso de agua lleno de barro y muy turbio pudiera limpiarse a punta de meter la mano y tratar de agarrar o aferrarse a cualquiera de las dos cosas que quieran. Los que quisieran sacar el agua limpia, meter puñados y tratar de sacar el agua limpia, y quienes tengan la metodología de entonces querer sacar lo malo de la vida y el mugre, entonces tratar de agarrar la tierra que está revolcada y que está flotando y sacarla. Parte de lo que hay que hacer en estos momentos de infinita turbulencia es dejar que el barro se asiente, es decir, que haya mucha más calma y neutralidad, cosa que es completamente difícil en medio de momentos turbulentos, pero es estratégico porque nos va a permitir separar lo que debía irse, o sea, de lo que ya no hay que aferrarse más, y qué es lo que queda. Y nos habla muchísimo de la gratitud, que la gratitud saca a las personas del hueco, que la gratitud es una de las herramientas que más nos ayuda a volver al presente. Pero entonces, cuando todo es tan nublado, cuando todo es tan turbio, cuando todo es tan oscuro, autoobligarnos a sentir gratitud si no es algo que genuinamente nos nace o que sentimos, si no es algo que nos esté quedando tan fácil de sentir, entonces la manera en la que se puede aplicar de manera muy táctica la gratitud es simplemente observar qué fue lo que quedó, qué permaneció después de que pasó el huracán, qué personas, qué hábitos, qué gustos, qué fortalezas, porque desde ahí es desde donde vamos a poder reconstruir nuestra identidad. Con esas personas que sí se quedaron, con esas partes de nosotros, esas características, digamos la resiliencia o la bondad o el positivismo o la capacidad de madrugar o la capacidad de seguir comiendo bien a pesar de que estábamos muy estresados. Cualquiera de las cosas que haya quedado y que se haya sostenido como una verdad en medio de tanta tormenta es de lo que nos podemos aferrar para encontrar nuevamente cuál va a ser nuestro norte. Porque cuando estamos muy revolcados en mucho caos, pues también se pierde el norte. Es como si nos hubiera golpeado una ola y nos sacude y nos hace perder para dónde era que íbamos, por qué iba para allá, para quién lo estaba haciendo. Se pierde mucho el sentido de orientación, se pierde mucho el sentido de identidad. Entonces, cuando nos dedicamos un tiempo a ver qué fue lo que quedó, qué terminó siendo verdad después de todo lo que cambió, nos ayuda a orientarnos y nos ayuda a no sentirnos tan perdidos, y nos ayuda a ver también cuáles partes de nuestra identidad eran verdad. Ahora, con el reflejo de lo que quedó siendo verdad fuera, nos volvemos a ubicar y nos volvemos a centrar en qué terminó siendo verdad dentro. Entonces, desde ahí, muchas de las personas que me preguntan es que ya no sé qué hacer, yo sé que ya no quiero trabajar en esto, pero no sé a qué otra cosa me dedicaría. Tenía un sueño de niña o de adolescente, pero eso ya es muy viejo, majo, eso está hace mucho tiempo. Yo ya no creo en esto, le perdí la fe a esto otro.
La única manera en la que uno puede volver a entender cómo construir una nueva vida desde lo que es en esencia y no desde más máscaras, más tácticas, más estrategias, sino ahora sí tener un nuevo chance para volver a construir, para volverle a apostar, pero desde el lugar más genuino que uno es que pues cuando el caos y el desorden se nos llevó muchas cosas, las que se quedaron por algo. Se quedaron o porque eran importantes, o porque eran auténticas, o porque eran muy sólidas. Y cualquiera que sea la razón, nos sirve muchísimo para volver a empezar. Entonces ahí hay pistas de quién tengo que ser, cómo tengo que ser, a quién tengo que encarnar, para volver a construir una vida que haga sentido hacia cualquiera que sea el objetivo. Felicidad, libertad, abundancia, paz, espiritualidad. Y aquí es donde, bueno, muchísimos nos quedamos atrapados o más tiempo del que es necesario porque tratan de volver a la persona que eran antes. Sienten que la manera más segura de volver a tener estabilidad es volver a ser la persona que eran antes. Entonces casi que se conforman y en vez de seguir caminando a través de la tormenta, si la tormenta vino hacia mí y yo voy en esta dirección, cuando estoy aquí y ella está encima mío, pues es el peor momento, ¿no? Pero la intuición muchas veces dice, devolvámonos a la última vez que vi un techito, la última vez que vi agua potable, la última vez que vi a otra persona que me pudiera ayudar. Queremos volver a lo que fue seguro. El cerebro nos jala a lo que fue conocido y seguro, incluida nuestra identidad, incluida todas las cosas que antes teníamos que hacer, teníamos que tolerar, teníamos que perdonar, teníamos que acceder a las personas. Pero vamos en dirección de la tormenta en vez de sostener el vacío para atravesarla. Y si están pasando por un momento difícil, si están pasando por un momento de caos, aferrarse a la vieja identidad, pues es de las cosas que más dolor, que más sufrimiento y que menos sirven, porque fue nuestra vieja identidad la que produjo el problema en el que estamos en este momento. Fue, digamos, todo lo que permitimos, todo lo que toleramos, todo lo que escogimos, todo lo que priorizamos, todo lo que despriorizamos, lo que básicamente nos tuvo en este momento aquí, en este tipo de resultados. Entonces, no es aferrándose, digamos, a quien estábamos siendo ni haciendo antes. Tampoco se trata de volvernos unas máquinas de hacer cosas nuevas a la loca, porque la respuesta no está en el hacer, está en el ser. Y tampoco tiene nada que ver con hacer cosas a la fuerza. Tiene que ver mucho con ir soltando las partes de nosotros que ya se están cayendo y empezar un proceso casi que de conocernos de nuevo. Pero esto muy poquitas personas no lo dicen. Muy poquitas personas nos dicen que cuando entramos a una tormenta, para salir de ella hay que empezar a conocernos a nosotros mismos de nuevo, porque no podemos volver a ser la misma persona que entró ahí. Para entrar ahí quizás cometimos un par de errores y aprender de ellos es dejar de ser la persona complaciente, la persona cerrada, la persona victimista, la persona procrastinadora que nos trajo hasta aquí. Pero para salir de la tormenta también se va a requerir un nivel de fuerza, y ese nivel de fuerza después hay que soltarlo, porque no podemos volvernos personas amargas, no podemos volvernos personas vengativas, que conservan y llevan la tormenta a donde sea que vayan, simplemente porque nos cuesta mucho cambiar de identidad. Entonces es como si nos enamoráramos de las fases de nosotros que crearon una época de la vida, pero nos quedamos con ella eternamente y eso no nos sirve mucho. Así que una de las habilidades que más necesitamos desarrollar es la capacidad de crear una identidad
usarla y soltarla. Crear una identidad, usarla y soltarla. Casi como los actores que se aprenden un personaje y lo interpretan perfectamente y están en una película de suspenso y luego están en una de comedia. Para nosotros no es exactamente lo mismo. Digamos, hay cosas pilares, nuestros valores, nuestros principios, nuestras creencias se quedan siempre en el centro. Pero la identidad la podemos libretear, la podemos diseñar como si fuera un guión. Muchas personas históricamente lo han usado. Hemos visto que crean personajes para subirse a un escenario y actuar como el personaje, que porque creen que la persona no tiene esas características. Entonces, una Carolina es muy tímida, una Karol G es muy extrovertida. Un Kobe Bryant es muy exitoso y llega hasta un tope, y cuando ya no puede más, se inventa la mamba negra. Y así podemos crear identidades, ponerles o no ponerles nombres como mejor nos resuene, pero básicamente entender que nos tenemos que estar conociendo a nosotros mismos todo el tiempo. Esto mágicamente va a generar algo de lo que personas muy espirituales hablan, y es ir al mundo interno. Dejar de estar tan preocupados por el mundo externo, por el hacer y por el tener. Y qué están viviendo los otros, a quién tengo que copiar, quién tengo que conquistar, retener, qué tengo que hacer, qué tengo que tener. Porque solamente en la masterización de nuestra identidad es donde vamos a poder desbloquear todas las características, todos los atributos que esa identidad tiene, las cosas que hace y en las que la saca del estadio, por así decirlo, y poder salir de cualquier situación. Entonces, entrar a una tormenta, entrar a un caos, requiere que soltemos las partes de nosotros, las partes de nuestra identidad, que no estaban siendo auténticas con nosotros mismos y que nos llevaron a cometer caminos equivocados o errores o situaciones difíciles que quizás se pudieron haber evitado. Pero cuando atravesemos la tormenta, también tenemos que soltar la identidad de la persona que nos sacó de esa tormenta. Porque para salir hay que ser aguerridos, duros, fríos, pragmáticos, serios, cualquier cantidad de características, las que ustedes quieran. Y esas no son compatibles con el lugar de calma, de paz y de serenidad al que queremos llegar. Entonces, es muy interesante entender que todo se resume en quién estamos siendo y en quién tenemos que ser. Y que eso nos han dicho, y que desde la psicología se dice que la identidad se moldea desde los roles, nuestras creencias, nuestra religión, nuestros hábitos. Pero nosotros tenemos la capacidad de sentarnos, casi que a pensarla, a diseñarla, quién queremos ser, y empezarla a interpretar para salir de los momentos de caos o para alargar y extender los momentos de plenitud y de ganancia y de abundancia. No sé si a ustedes les ha pasado, no sé si estén pasando por una tormenta. Coméntenme para ir charlando con ustedes. Este fue un live un poquito diferente. Empecé más monólogo. Me han estado escribiendo muchísimo, que todo está muy movido, que hay mucho caos, que hay mucho ruido, que las cosas están cambiando mucho, que hay miedo. Entonces, desde ahí, quería dedicarme estos primeros 10 minutitos del live a expresarles una de las cosas que más me ha servido a mí para pasar por turbulencias, las que he creado inconscientemente y las que he creado conscientemente, y para enseñarles esa técnica del cerebro en la que literalmente podemos utilizar la identidad como el ancla para conseguir lo que queramos y para salir de donde queramos. Y la pista de que el error más grande sería aferrarnos a la identidad vieja, porque a pesar de que es segura, porque a pesar de creer que nos va a llevar a la última vez que recordamos un pedacito de tierra en medio de esta tormenta,
Aferrarnos a la identidad anterior es un error porque justamente la identidad anterior, con las cosas que hizo bien y con las cosas que hizo mal, con sus virtudes y sus errores, pues fue la que nos trajo hasta los resultados que hoy en día estamos teniendo. Y es una identidad que ya no nos va a servir más para ir al siguiente nivel. Entonces aferrarse a ella es solamente quedarse más tiempo en ese caos, en esos cambios, en esas limitaciones, en ese estancamiento. Y tercero, que para poder salir de la tormenta y volver a definir quién tengo que ser, hacia dónde quiero ir, estoy muy desubicado, estoy muy desorientado en norte y en identidad, las pistas son: uno, buscar el ser y no qué tengo que hacer y qué tengo que tener, sino quién tengo que ser. Y dos, evaluar, observar qué fue lo que quedó, qué terminó siendo una verdad después de que todo esto se cayó, quién terminé siendo, qué personas quedaron, qué gustos, qué hábitos, qué hobbies, porque esas son las pistas de nuestra identidad. Esas son las pistas y las señales que nos están llamando la atención para que volteemos a mirar y nos volvamos a conectar con lo que siempre ha sido esencial, con lo que nos enciende, con los que nos va a ayudar a brillar, a tener una vida de paz y de plenitud y a salir de la sensación de estancamiento. Entonces quisiera que me escribieran si en este momento están aferrándose a algún comportamiento, digamos la procrastinación, la falta de disciplina, el enojo, algún comportamiento que sea de la identidad vieja y que les esté costando mucho trabajo soltar, pero que en este momento sepan, de pronto fue esa forma de ser la que me trajo aquí y esa es un poquito la que me toca soltar para ir hacia el nuevo lugar al que quiero ir. Y también, si quieren que les mande un video al respecto, por acá por Facebook, escríbanme al DM la palabra origen y les mando un video. Y los que están en Instagram, esperen a que colguemos este live, a que lo postee, y cuando lo postee, entonces me escriben la palabra origen para que se les pueda mandar. Te aferras a la victimización y a la tristeza. La victimización, por lo general, es una necesidad de recibir atención y cuidado. Y lo que te preguntaría es, ¿qué tanto atención y cuidado te estás dando a ti mismo? Porque lo estás buscando de otros, pero probablemente esa parte interna tuya que se quiere victimizar, de la quien más está pidiendo atención, compasión y que ya no haya más maltrato, es de ti mismo. Entonces, cuando nos aferramos mucho a la tristeza, a la nostalgia y a la victimización, estamos en una posición de estar muy abanderados de la verdad. Creemos que nosotros sabemos cómo fue la historia. Y la historia fue escrita como nosotros decimos que fue escrita. Y es válido. Puedes ir por la línea de pensar que no hay una sola verdad. Puedes ir por la línea de pensar que en una conversación hay tantas personas, cada una con su ego, cada una con sus heridas, que termina siendo una conversación como de 48 personas y los malentendidos son muy simples, son muy fáciles de cometer. O te puedes ir por la línea de, la verdad es que ni siquiera me interesa cómo fue la historia y que es verdad. No me interesa quién hirió a quién, no me interesa quién hizo qué. La verdad es que quedarme en este vínculo, quedarme en esta narrativa, seguir contando la historia de la manera en la que la estoy contando, a la única persona que hiere es a mí. Y llevo mucho tiempo tratando de que la historia se cuente diferente. Llevo mucho tiempo tratando de que quienes la cuentan en mi contra recapaciten y dejen de herirme tanto. Pero me acabo de dar cuenta que es la misma forma en la que yo la cuento. Y que mi cerebro me la oye todos los días, dentro y fuera de mi cráneo, que es la que más me está hiriendo. Entonces la voy a dejar de contar por simple sanidad, por simple pragmatismo, y esa historia va a dejar de ser contada o va a empezar a ser contada diferente porque yo necesito que el final sea diferente.
Y el victimismo lo que está buscando es que te des mucho amor. Parecería que estás buscando amor de otras personas, de quienes te están hiriendo, pero en verdad está buscando que te des mucho amor a ti mismo y que lo dejes de buscar fuera. Me voy a quedar un ratito más por si me quieren contar cosas, por si me quieren hacer preguntas. Me dicen, más que todo, no es que quiera aferrarme a lo viejo, sino que no sé a qué de lo nuevo aferrarme. O solamente flotar. Ahí era donde te decía que esa sensación es muy típica, porque cuando pasa un huracán, cuando pasa un tsunami, pues se lleva todo. Pero hay cosas que si tú te fijas, si tú pones tu atención aquí y no fuera en qué tienes que hacer para salir de esta tormenta, y no en qué están diciendo los demás, y no en quién está pasando y por qué no me ayudó, o en si me están viendo o no me están viendo, si pones tu atención aquí, vas a poder hacer una lista. Estoy segurísima que vas a poder hacer una lista. No importa que sea cortita. Vas a poder hacer una lista de las cosas que sí quedaron. De las personas que sí quedaron incluso cuando todo salió mal. De los gustos que te quedaron. Por ejemplo, todo está demasiado mal, Majo, pero yo sigo yendo al gimnasio. O yo sigo comiendo saludable. No caí en irme a comer mal porque me estoy sintiendo mal. Me quedó un amigo. Me quedó mi hermana. Busca las pequeñas cosas que quedaron, tanto en personas, como en hábitos, como en gustos, porque ese es el norte de lo que termina siendo esencial para ti y donde te puedes aferrar para construir la nueva identidad que te va a permitir salir de la tormenta. Entonces no trates de aferrarte a nada de lo que se está moviendo, a nada de lo que se está yendo, sino a las cosas dentro de ti, de tus hábitos, de tu personalidad, de tu identidad, de tu esencia, que sí quedaron, y observar de todo lo que se fue, pues que terminó siendo verdad. Eso te va a ayudar a orientarte porque uno queda muy desorientado. Alguien me dice que hace mucho tiempo tiene síndrome del impostor. Y para serte súper sincera, no conozco un solo ser humano que no lo sienta. No conozco una sola persona que no lo haya sentido ni una sola vez en su vida, o que no se sienta súper canchero en varios temas y esté sintiendo esa prevención, esa responsabilidad de resultado en una de las variables de su vida. Entonces, digamos, está muy bien en las relaciones, está muy bien en el trabajo, pero se siente muy mal en la visibilidad y en exponerse al mundo y en hablar más públicamente. Lo complicado del síndrome del impostor no es tenerlo. Lo complicado del síndrome del impostor, en mi opinión, es cogerlo como bandera y cogerlo como excusa para quedarnos en donde estamos. Porque si fuera pues una excepción y que casi nadie la tiene, entonces nos preocuparíamos, a mí por qué me dio. O sea, yo qué tengo de diferente, yo qué tengo de mal hecho, que a nadie se le pegó y a mí sí se me pegó. O sea, tengo las defensas bajitas, que tengo que corregir o qué. Pero está completamente descartado que no te está dando porque estés mal hecho o porque seas la excepción. A muchos nos da. Entonces, si ya no hay que preocuparse en por qué me dio y qué tengo yo de mal, que me dio justo a mí y no le da a nadie más, si ya podemos quitar todo ese discurso del camino, te vas a dar cuenta que simplemente es un paso a seguir para salir de tu zona de confort. Y es uno de los mecanismos que se detona en tu cerebro cuando está yendo hacia algo nuevo. Tu cerebro no prioriza las cosas que te hacen bien ni las cosas que te hacen feliz. Prioriza las cosas que a él le hacen ahorrar energía y las cosas que te mantienen a salvo. En su opinión, bastante subjetiva, que tú vayas a una zona nueva, pues no es tan seguro. Por definición, simplemente porque es nueva, no porque sea peor que donde estás.
es simplemente porque es más nuevo. Hay menos data, conoce menos, nunca ha estado. Y por todas esas características, le parece más cómodo defenderte en donde estás ahorita que tratar de defenderte hacia donde estás diciendo que quieres ir. Entonces esa prevención, que podría ser el síndrome del impostor, es muy útil justamente para que te conviertas en la persona que entonces llena los zapatos del tamaño que dijiste que los querías. Tú querías unos zapatos más grandes, un rol más grande, más abundancia, más éxito, más visibilidad. Y cuando te llega, es el momento de que te conviertas en la persona que tienes que ser para poder llenar los zapatos que pediste. Es el momento en el que empieza tu trabajo para convertirte activamente en la persona que es capaz de darle la talla y sostener todo eso que dijiste que querías tener y que ya te llegó. Entonces el síndrome del impostor ni es escaso, ni te está ocurriendo porque estés mal hecho. Nos ocurre a todos. Es una alerta de tu cerebro de que estás yendo hacia una zona nueva y entonces siente prevención. Es por ende la llamada, la alerta de que es momento de que te pongas manos a la obra y empieces a hacer lo que dijiste que harías y que te vuelvas la persona que dijiste que querías ser para poder tener lo que ya te llegó. Y 4, lo más complicado del síndrome del impostor es que lo uses como bandera y lo uses como historia de pesar de por qué no estás haciendo el punto 3. El síndrome del impostor es una alerta, un llamado que dice activación. Lo que pediste ya llegó a tu vida, es momento de que empieces a ser la persona que te toca ser para poderlo sostener. Así que es un estadio muy activo, es un estadio en el que tú te tienes que empezar a mover y te tienes que empezar a convertir, a ejecutar, a pensar, a comportar como la persona que es capaz de tener y de sostener lo que ya te llegó, la oportunidad que ya te llegó. Si tú no te estás moviendo para hacer eso, entonces entra el síndrome del impostor como la bandera y la razón de por qué no te estás activando a volverte esa identidad que tienes que ser. Pero el problema no es el síndrome del impostor, el problema no es la alerta que se prendió, el problema no es que el zapato o la oportunidad son más grandes que lo que tú estás haciendo en este momento. El problema es que no te estás moviendo a llenar esos zapatos y como no te estás moviendo, entonces hemos tomado esta bandera para justificar que nos den un poquito más de días hasta que arranquemos a convertirnos en la persona que tenemos que ser para llenar la oportunidad que pedimos y que ya llegó. Entonces, ni siquiera es grave, pero tienes que saber que es una historia que estás escogiendo para no tener que hacer lo que te va a llevar a convertirte en la identidad de esa persona que ya te llegó el momento, ya hicieron el llamado. ¿Listos? Bueno, si quieren que les hable más del tema, acuérdense que para este live la palabra es origen. Entonces por Facebook les toca mandármelo por DM porque si me lo escriben en los comentarios no me llega. Y a las que están por Instagram tienen que esperar a que cuelgue este video para que me lo escriban en los comentarios. Escríbanme más preguntas en los comentarios, se las puedo responder por privado. Escriban también, como les decía, la palabra origen y les mando videos. Y díganme como todas las personas que me escribieron, que solamente pude leer 2, si quieren compártanme en qué los puedo ayudar. Espero que tengan un feliz resto de noche, que les vaya súper bien mañana, el resto de la semana. Bye bye. Gracias a ustedes por estar aquí.